nos ganamos el premio del primer congreso de la facultad. Eso fue un trabajo que llevamos a cabo con bastantes limitaciones y cosas, y se logró un trabajo fabuloso. Unos meses después de la publicación nos llega una invitación a mi correo personal invitándome como ponente en el Congreso Mundial que se iba a celebrar de cirugía en San Francisco, que fue hace escasos semanas atrás. Digamos una tragedia, porque tuvimos un periodo muy oscuro marcado por un déficit importante de pacientes en la institución, donde no podíamos hacer trabajos prospectivos y teníamos muchachos haciendo posgrados que tenían necesidades de terminar su carrera con los requisitos que exige la ley para graduarse académicamente dentro de nuestra alma mater. Nos sentí la necesidad imperiosa de ver qué podíamos hacer y empezamos a hacer desde hasta los momentos. Todos han llevado mención honorífica a los trabajos, del cual me siento muy orgulloso de cada uno de los muchachos que lo han venido desarrollando. Entonces nace, como le estoy diciendo, con una historia digamos, de incertidumbre, de problemas, y no transformamos eso en un caos, como pareció haberse convertido algunas cosas en la universidad en un momento. Como no hay paciente, no se puede hacer nada. No siempre se puede hacer. Desde la Coordinación de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela presentamos... Hey, bienvenidos. Esto es el Backstage Científico, un espacio para visibilizar y documentar todo lo que se hace en investigación en nuestra facultad. Y lo llamamos Backstage porque, además de hablar de trabajos, artículos, su importancia y su impacto en la sociedad, en la universidad queremos conocer toda la historia que conlleva planificar, redactar y publicar un artículo científico. Toda historia tiene un protagonista, y el protagonista del día de hoy es el doctor Miguel Vassallo. Hola, ¿cómo está? Encantado de estar en este espacio. Un orgullo, tener una conversación amena con respecto a este tipo de actividades que se realizan en nuestra aula magna. Para quienes no conozcan al doctor Miguel Vassallo, él es, en resumen, médico especialista en cirugía general del Servicio de Cirugía 2 del Hospital Universitario de Caracas, o HUC, profesor titular del UCB desde el 2018. Sí. Del servicio en la Cátedra de Clínica y Terapéutica Quirúrgica B, en Cirugía 2. Es actualmente jefe de servicio de Cirugía 2 y jefe de la Cátedra en Cirugía 2, con formación complementaria en temas médicos, educativos, computación, finanzas, mercadeo y gerencia. Obtuvo la orden José María Vargas en segundo grado en el año 2019, con actualmente más de 50 publicaciones entre revistas indexadas nacionales e internacionales. Y desde la Coordinación de Investigación debemos resaltar que él actualmente se mantiene activo en temas de investigación y promueve la misma en el servicio en posgrado y pregrado, ganando incluso un premio en el Congreso de Facultad de Medicina este año, con inclusive artículos en donde participaron estudiantes de pregrado, haciendo honor a uno de los pilares fundamentales de la universidad, que es la generación de conocimientos. Doctor, revisando su trayectoria me di cuenta que ha estado activo desde pregrado, con varios trabajos premiados, con el primer lugar en jornadas, congresos en los que presentó. ¿Qué lo motivó en ese entonces? ¿Qué fue lo que le hizo dar el primer paso en este camino? Bueno, esto es una trayectoria larga y muy interesante. Es increíble, digamos, la experiencia que se puede vivir cuando uno transmite el conocimiento a estas generaciones, sobre todo las de pregrado, lo cual permite ampliar la base de todas estas personas que vienen con una gran, motivación por aprender. Y lamentablemente a veces nos encontramos en un espacio donde no queda tiempo o no existen personas que tratan de incentivar o motivar a estos muchachos a ir un poco más allá. La experiencia con los grupos de pregrado ha sido fabulosa porque son personas que, vienen vírgenes todavía en el campo de la investigación y sobre todo con unas aspiraciones y unas inquietudes y unas motivaciones personales muy distintas unos de otros. El trabajar con alumnos de pregrado es un orgullo, es un placer, porque tú puedes realmente moldear, como sucede con los atletas en sus primeras instancias o con otros profesionales cuando están iniciándose. Son la etapa donde la enseñanza cala de una manera muy adecuada y oportuna
para el desarrollo futuro de estos muchachos. Hablando del tema en que me comentaste sobre la investigación, me motivé porque conseguí en ellos el espacio necesario, las personas que sin buscar nada a cambio estaban dispuestas no solamente a investigar, sino a educarse en la investigación, porque es un área donde lamentablemente uno recibe conceptos básicos, más no logras conseguir el espacio para el desarrollo de la misma. Y además, personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio en principio. Y eso en el área de investigación no es común. Siempre hay un porqué, algo detrás de lo que a veces uno mismo como investigador no se imagina. En los muchachos eso no sucede. Pues los muchachos vienen con la intención de aprender y se sienten liderados por una persona que quizás no conozcan en profundidad, pero si logran conseguir esa persona que los ayude a ir un poco más allá en ese campo, pues le da un plus o una ventaja que ellos le va a permitir generar una pequeña semilla en su interior para las futuras investigaciones o decisiones, digamos, de investigación más adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un grupo interesante, es un grupo, digamos, que tiene muchas ventajas, que son muy maleables y que generalmente están dispuestos a colaborar para llevar a cabo cualquier tipo de investigación, desde teórica hasta una de aplicación práctica. Y usted, o sea, cuando usted estaba en pregrado, vi que también tuvo trabajos y presentó varias cosas. En ese tiempo, ¿qué fue lo que hizo que usted dijera, hey, quiero investigar, quiero publicar esto? ¿Era por temas de requisitos académicos o usted tomó la decisión de, mira, no, yo quiero investigar, quiero presentar mis trabajos en mis congresos y quiero publicar? Bueno, esto tiene una historia de cuando yo estudiaba medicina, más o menos en el cuarto, quinto año, tenía siempre la curiosidad de investigar. Yo siempre he sido como muy curioso intelectualmente y por eso he hecho otros estudios como los mencionaste, pero además siempre tenía como una reserva sobre el conocimiento que uno leía. Siempre me preguntaba, ¿es realmente cierto todo lo que uno estudia y lee? Y esto me llevó en algún momento a mis inicios en pregrado a realizar unas investigaciones y bueno, fui tocando puertas y como les dije anteriormente no era fácil. Yo vengo de la Universidad de Carabobo, en ese sitio conseguí un espacio que se llamaba el CIBUT, que era como el Centro de Investigaciones Universitarias, y conseguí a una persona que ni siquiera era médico, era del área de bioanálisis, la cual aceptó. En ese momento yo tenía una compañera de estudio que quiso trabajar conmigo y aceptó el reto de trabajar con nosotros en una área. En ese momento empezó mi inquietud con el área del metabolismo fosfocálcico y me recuerdo que lideramos varios proyectos e incluso llegamos a publicar artículos en lo que se consideraba las revistas madres de osteoporosis, que por cierto estaban en Alemania, de manos de un experto en su momento del área que era el doctor Delmas. Y llegamos nosotros en ese laboratorio a montar algunos elementos bioquímicos que no se habían montado en el país, de manos de la doctora Piedra Gordo, que era de la Universidad de La Paz en Madrid, que estaba trabajando en ese momento con los puentes de piridolina y la TRAP, que es la fosfatasa ácido tartrato resistente. Elementos bioquímicos que nos permitían medir reabsorción ósea o digamos metabolismo óseo de manera bioquímica, y de ahí arrancó la inquietud. Luego cuando llegó, transcurriendo todo esto, hicimos muchos trabajos de publicación en pregrado y bueno, tuvimos cosas buenas y cosas digamos de estas que comentamos anteriormente, donde uno se da cuenta a veces la mezquindad del medio para el desarrollo científico. Pero todo eso al final uno no lo tiene que tomar como digamos como de manera mala, sino todo esto genera a la vez un crecimiento de una madurez profesional que te permite ampliar tus bases. Cuando llegué aquí al posgrado, bueno, el posgrado complicado, posgrado de cirugía demandante, no hay tiempo, es difícil, asumes muchos retos simultáneos
y realmente se nos ocurrió realizar un trabajo impresionante en algún momento que involucraba la utilización de hormonas de crecimiento. Y bueno, lamentablemente por trabas económicas y digamos incluso falta de un liderazgo claro de investigación no se pudo llevar a cabo, y llevamos otra investigación que fue bastante buena, pero no era la que queríamos en realidad al principio. Fue como inducida en cierta forma, pero resultó ser una investigación incluso pionera también en su momento, porque era la resolución laparoscópica de la fístula de Urachus, que en su momento no se había hecho en el país. Y bueno, se hizo una primera experiencia con pocos casos, porque no es fácil conseguirlo, pero fue una experiencia muy interesante. Y se trabajó también con la técnica del Burch por laparoscopia, que es, digamos, la colposuspensión para evitar incontinencia urinaria, que tampoco se había abordado en el país. Bueno, incursionamos en esos dos sectores. El segundo, el del Burch, fue, digamos, la tesis de grado, y el otro fue un trabajo que permitió ser el trabajo de grado de, digamos, unos residentes de primer año que estaban a mi cargo, a los cuales quiero mucho, y que desarrollaron la tesis con mucha pasión y lograron un resultado exitoso al final. Basado en esto, arranco mi carrera como docente, casi de inmediato salido de la universidad, y bueno, siempre tuve la curiosidad de cómo empezar a incursionar. No era fácil, no había tiempo, estábamos trabajando, estábamos preparando clases, pero transcurrido cierto tiempo nos dimos cuenta que, o me di cuenta que había un nicho que eran los niños de pregrado, que generalmente no eran tomados muy en cuenta para realizar este tipo de trabajo. Y bueno, se empezó empecé a generar esta idea de tratar de incorporarlos a la investigación. Y bueno, resultados fabulosos. Conocí incluso hijos de médicos y no médicos que se dedicaron a escribir cosas muy interesantes, y empezamos a escribir desde, digamos, cosas muy relacionadas teóricamente y otras que podían tener cierto impacto investigativo. Nunca olvido una muchacha que estuvo con nosotros en pregrado, que incluso la tía la llevaba de viajes de vez en cuando fuera del país, y dentro de sus viajes generalmente viajaba a Londres, y estábamos escribiendo algo sobre la glándula paratiroides, y me recuerdo que ella tuvo la oportunidad de ir a un museo, o digamos un museo de estos de animales, donde estaba el bloque original del rinoceronte, donde se describieron las glándulas paratiroides por primera vez. Estábamos escribiendo sobre esto. Fue fabuloso para la niña haber visto esto, que lo había leído, y para mí también como autor, entender que sí existía el bloque y que sí pareciera ser verdad, lo que en algún momento a veces uno tiene ciertas dudas. Entonces fue interesante, y por ahí nació, digamos, esos primeros trabajos que fueron involucrando alumnos de pregrado. Y bueno, fue fabuloso, realmente puedo decir que la experiencia con los alumnos ha sido increíble. Son muchos de ellos ya hoy día graduados y trabajando, la mayoría de ellas fuera del país, en centros importantes, con especializaciones. Estamos hablando ya de hace más de 20 años. Y todavía mantengo contacto con la mayoría de ellos, y siempre recuerdan esas anécdotas. Entonces, sí se puede marcar en la formación a los estudiantes de pregrado o de posgrado, siempre que uno esté abierto realmente a realizar algo, digamos, con cariño, con mística y con cierta devoción hacia el alma mater que te dio, digamos, los recursos básicos para hacer lo que tú eres actualmente. Increíble, profe. Tengo una pregunta de un tema voy a sacar dos preguntas cortas. Okay. ¿Cómo surgió la idea de plantear modelos 3D para para la simulación médica en el área quirúrgica, y cuál fue la primera respuesta o reacción en el servicio cuando planteó esa idea? Bueno, es una pregunta interesante. Estábamos buscando ideas porque ¿cómo llegamos ahí? Llegamos a través de una tragedia. ¿Por qué? Porque tuvimos un periodo muy oscuro, marcado por un déficit importante de pacientes en la institución, donde no podíamos hacer trabajos prospectivos. Entonces yo llegué a tomar el liderazgo del servicio en un momento crítico, donde ya no teníamos profesores universitarios, no había forma de capturarlo, y teníamos muchachos haciendo posgrado que tenían necesidades de terminar su carrera con los requisitos que exige la ley para graduarse académicamente dentro de nuestra alma mater. En ese momento sentimos
o por lo menos sentí la necesidad imperiosa de ver qué podíamos hacer y empezamos a hacer desde, primero, búsqueda retrospectivas, incluso le pedimos el apoyo a una cátedra externa para hacer trabajos relacionados con áreas que, a pesar que nosotros teníamos experiencia, no teníamos, digamos, alguna logística, digamos, más ordenada, y así le fuimos generando trabajo a ese grupo. Pero después llegó un momento donde, digamos, empezamos a hacer algo más con paciente y empezamos a hacer el planteamiento. Por ejemplo, con uno de las residentes que hoy día hace cirugía plástica, se atrevió a hacer un trabajo prospectivo que era complicado. Afortunadamente ella contaba con gente que podía ayudarla un poco. Parte la ayudó, digamos, las instituciones públicas y la universidad, y parte consiguió ella. Y se hizo el primer trabajo de investigación relacionada con hiperparatinismo y obesidad, que wow, sonaba así como que... Y ella arrancó un trabajo, digamos, ya un poquito más prospectivo y no de trabajo, digamos, de revisión de data para poder culminar esos trabajos. Y fue muy interesante, se logró el objetivo, logramos terminar el trabajo, fue muy exitoso y pasamos a una segunda etapa. En esa segunda etapa dije, bueno, aquí tengo que buscar la manera de que los muchachos logren no solamente hacer trabajo, sino hacer un trabajo que no se haga en el país y que además le permita desarrollar algunas habilidades o destrezas. Entonces nace la inquietud de vamos a ver cómo generamos modelos. Entonces, bueno, en ese momento teníamos un residente que estaba transitando su posgrado y, bueno, conversando con él, él dice, bueno, vamos a tratar de ver si podemos hacer un trabajo de gastrostomía y tal. Y empezamos a incursionar, él se motivó a tratar de hacer un modelo 3D con un estómago. Y bueno, yo le hice una serie de cambios a eso. Al final se logró hacer un estómago en 3D con una ventana que permitía plegar una membrana que simulaba, digamos, las paredes gástricas para poder hacer los pasos de una gastrostomía a nivel quirúrgico. Al principio, no les niego, en estas cajas negras de prácticas, donde se hacen las prácticas de cirugía laparoscópica generalmente, para tomarla, digamos, tratar de adquirir las habilidades y destrezas básicas con este programa de la FLS que se generó en los Estados Unidos, pero queríamos ir más allá. Oye, vamos a hacer un procedimiento. Y bueno, logramos hacer el modelo, conseguimos la ayuda de 3 muchachos en su momento, ingenieros nobles, jóvenes, motivados, que trabajaban en un apéndice de la Universidad Simón Bolívar, en ese apéndice que no recuerdo el nombre ahorita, cómo se llama, que está al lado de la Simón Bolívar, que son unos trailers, donde ahí se generaron muchas investigaciones en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, ellos aceptaron el reto de ir haciendo esto. Bueno, estos fueron horas, hombres impresionantes de parte de ellos, de parte del residente, de parte de mi persona, cambios, tal, hasta que logramos conciliar un modelo más o menos que permitía, digamos, cubrir las inquietudes que teníamos para realizar este tipo de procedimientos. El muchacho lleva a cabo esto y bueno, fue realmente exitoso, se lograron hacer las evaluaciones, se hicieron, si no mal recuerdo, alrededor de 20 procedimientos para que él pudiera tener estadísticamente fuese revertir. Y bueno, empieza el dilema de cómo presentarlo aquí, porque entonces, claro, cuando llegaron los trabajos aquí la gente no lo entendía, porque estamos acostumbrados que si tú no haces A más B y demuestras C, pareciera que el trabajo de investigación no es un trabajo de investigación. Fueron horas interesantes de debate con los profesores que auditaban los trabajos, interesantes porque las personas que lo auditaban son gente muy preparada. Pero finalmente entendieron la esencia de lo que se trataba de buscar. En ese momento estaba yo en mi casa un día y dije, pero ya va, si logramos esto, tenemos que tratar de diseñar un modelo que nos permita reproducir varias cosas, que sea ecológicamente viable, que sea económico, que sea transferible, que sea transportable, que sea pequeño, que sea liviano, que no contamine, para evitar el uso de materiales de órganos vivos. Ahí nace la inquietud que fue desarrollar un modelo supramesocólico que incorporara los elementos del supramesocólico para desarrollar aproximadamente 20 o más tipos de cirugía general. Bueno, empecé en la casa a tratar de diseñar, le dije a uno de los estudiantes en su momento de posgrado, bueno, ayúdenme a diseñar, pero al final, bueno, terminé diseñándolo a colores y por ahí está, debe estar guardado en un sitio, el dibujo original,
hecho en colores, con digamos, como una especie de leyenda, donde se llevaba cada uno de los elementos, y dije, bueno, vamos a intentar hablar con los ingenieros a ver si se puede lograr esto. Bueno, sí se logró, pero fueron por lo menos 2 años o más de quita, pone, tal, porque también los ingenieros no entendían mucho qué significaba un estómago, una vía biliar, Claro. qué es esto, y la porta, y bueno, y entonces empezar que ellos fueron reuniones y reuniones hasta que logramos conciliar el modelo. Entonces el primer trabajo que se desarrolla no fue explorar el modelo, sino, digamos, hacer un prototipo de investigación que ya yo había hecho con mi trabajo de titular, con un prototipo de un retractor que diseñé y que lo vi en una especialización que fui a hacer fuera del país, en Seúl, y me traje la inquietud y lo desarrollamos. Entonces dije, bueno, vas a desarrollar el trabajo como si fuese una patente de un modelo. Y eso es interesantísimo porque entonces ahí rompes el esquema de investigación, entonces ahí hablas de reivindicación y habla de todos esos elementos que incluye un modelo de patente, y después desarrollar, digamos, lo más claro posible los elementos que componen eso, descomponer esa estructura hasta lo último, como se hace en las patentes, que tiene un tornillo de que está formado. Y bueno, se logró un trabajo interesantísimo, la presentación de este trabajo, que en su momento uno de los jurados fue el decano, el doctor Emilio Balda, y estaban dos jurados adicionales muy interesantes. Bueno, el trabajo tuvo un éxito interesante, y bueno, decidí que sobre ese modelo se iban a generar todas las investigaciones durante el periodo que hiciese falta para culminar todos los procedimientos quirúrgicos que allí se podían hacer. Y bueno, y así asigné a cada uno de los residentes un prototipo distinto de cirugía sobre el cuerpo. Hoy día estamos a punto con los muchachos del 4º año que van a ingresar ahorita en enero, la última cohorte de 4º para este tipo de modelo, van a culminar con todos los procedimientos quirúrgicos de este modelo. Y bueno, sorpresa, cada modelo ha sido una experiencia fabulosa. Hubo un modelo muy complejo que es el de reconstrucción de procedimiento de Whipple montado sobre ese modelo, que la residente de 4º año, el año pasado, tuvo a bien llevar al Congreso Mundial de Cirugía Biliohepatopancreática como modelo, y una recepción increíble. Y luego, bueno, hemos venido incursionando, digamos, en modelos cada vez más complejos. Bueno, ese es, digamos, el tope donde incorporas 3 o 4 procedimientos en un mismo trabajo de grado. Entonces ya pasas de una gastrostomía, que es un procedimiento simple, a un procedimiento de una reconstrucción pancreático-intestinal, hepático-intestinal, gastrointestinal e intestino-intestino. O sea, ya incorpora 4 tipos de procedimientos en un solo trabajo de grado. Eso le dio un nivel de complejidad mucho más alto. Las prácticas eran muy exigentes, supervisadas por 2 o 3 cirujanos laparoscópicos con experiencia, y siempre de la mano del tutor, que en este caso había sido la mía, tanto en supervisión como en la corrección, no solamente de los detalles técnicos de habilidades y destrezas, sino también del producto final, que era la tesis de grado. ¡Boom! Digamos, ha sido fabuloso el resultado. Hasta los momentos todos han llevado mención honorífica a los trabajos, del cual me siento muy orgulloso de cada uno de los muchachos que lo han venido desarrollando. Todos lo tomaron de verdad con un nivel de motivación y de estímulo que de verdad provoca ayudarlos. Y creyeron en el proyecto, creyeron en un proyecto grande a largo plazo. Y eso es lo que creo yo que es meritorio resaltar. Entonces nace, como le estoy diciendo, con una historia, digamos, de incertidumbre, de problemas, y no transformamos eso en un caos, como pareció haberse convertido algunas cosas en la universidad en un momento. Bueno, no hay paciente, no se puede hacer nada. No, siempre se puede hacer. Entonces, es el mejor, digamos, ejemplo de entender que la resiliencia es uno de los factores más importantes que puede tener el ser humano para poder, sobre esa base de dificultades, desarrollar otras cosas. Wow, increíble. De verdad que increíble esto, porque aparte es algo que poco se habla sobre eso, por lo menos acá. Hace poco entrevisté al doctor Alexis Oliveros, justamente hablando de este tema, de que
Bueno, yo porque ahorita estoy dentro del tema de la universidad, pero hay muchos egresados, muchos estudiantes que no saben sobre esto y es importante resaltar. Profe, estoicismo, hedonismo y narcisismo. ¿Cuál es el impacto clínico y académico de reflexionar sobre estos conceptos? Bueno, fíjense, esto es un apartado interesante. Eh, no se puede uno estancar en un producto. Ya yo visualizo, digamos, la culminación del proyecto anteriormente expuesto. No puedo esperar a que se termine para yo poder pensar en otra cosa. Entonces estamos ahorita ahondando en otras cosas que van de la mano de la tecnología moderna, pero además le dije a los muchachos, mira, vamos a arrancar un nuevo episodio en nuestra cátedra. Yo quiero que aquí se publique a un nivel distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces para eso vamos a cambiarle a ustedes la estructura mental y no podemos ser el simple cirujano que viene a aprender habilidades de destreza y se va con un título de cirujano. Yo parto del principio que después de haber estudiado otras cosas, un profesional de cuarto nivel, sea médico, o sea ingeniero, o sea economista, o sea la profesión que sea, requiere de complementar su estructura académica con otras cosas. Y esas cosas son realmente lo que le da un valor distinto al producto que tú entregas a la sociedad, bien sea como economista, bien sea como ingeniero, bien sea como médico. En el caso nuestro, la salud. Pero es que eso está rodeado de muchas cosas. Está rodeado de las incertidumbres económicas que nosotros vivimos, está rodeado de muchos principios filosóficos que pareciera que lo estamos olvidando, está rodeado de algunos conceptos claves gerenciales que pareciera que a los muchachos no se les está entregando y eso no puede ser posible. Un muchacho que sale a trabajar en la sociedad sin ningún elemento administrativo gerencial como herramienta básica, estamos mal. Una persona que egresa de cuarto nivel y que no sepa lo que es una matriz DOFA, que no sepa lo que es un lienzo de Canvas, que no sepa lo que es un porter, etcétera, yo creo que estamos mal, porque todas esas herramientas gerenciales no se utilizan solamente para producir carros ni para producir una harina pan, se utiliza para todo. Entonces, basado en eso, y como tengo, afortunadamente, hice estudios de maestría, de MBA, en una universidad fuera de la central, eso me abrió a mí, digamos, un mapa mental un poco más amplio. Y dije, bueno, yo voy a incursionar esto dentro de los muchachos. Bueno, esto ha sido fabuloso. Esto ha sido fabuloso. Los muchachos de posgrado principalmente están manejando tópicos que tienen que ver, digamos, con algunos elementos filosóficos importantes. Están manejando ya los muchachos de, por ejemplo, del servicio. Hemos revisado aproximadamente 50 o más tópicos relacionados con gerencia y salud. Hemos desarrollado, digamos, diversidad de artículos con infinidad de títulos interesantísimos. Sobre esto tenemos un cuento fabuloso. El doctor José Leonardo Morao, junto con mi persona, escribimos un artículo que en un momento lo determinamos NOTS, que es algo que pareciera como que no prestársele mucha atención. Eso tiene que ver con las habilidades no técnicas en cirugía. ¡Boom! De repente nos llega, publicamos el trabajo en una revista que creo que en su momento fue colombiana, y unos meses después de la publicación nos llega una invitación al correo, a mi correo personal, invitándome como ponente en el Congreso Mundial que se iba a celebrar de cirugía de San Francisco, que fue hace escasos semanas atrás. Wow, cuando vimos esa invitación a principios de año, dijimos, ¿qué es esto? O sea, como ponentes en un Congreso Mundial de Cirugía, eso es muy complejo. Como todos sabemos, digamos, llegar a ser ponente en un Congreso Mundial, pues no es fácil. Y fíjate, resultó de una cosa que además no tenía que ver con un procedimiento quirúrgico ni con una experticia en nada en pared, sino con un tópico llamado NOTS. Y entonces cuando leemos la invitación, hacen la salvedad que ellos hicieron un screening a nivel mundial de tópicos, digamos, que les parecieron interesantes, publicados en el mundo, y se hizo una selección de X cantidades de artículos, importantes por cierto, y de ese screening original resulta que el de estos humildes autores
fue seleccionado como la primera opción para ser expuesto como una ponencia en un Congreso Mundial de Cirugía. Increíble. Fue increíble. ¿Qué pensé yo de entrada? Dije, yo voy a darle la oportunidad a un residente que fue el que hizo, el trabajo de escribir la mayor cantidad de las cosas de ahí. Pues yo reviso toda la estructura, le doy las indicaciones y yo digo, yo quiero ver cuál va a ser la expectativa. Me impresionó muchísimo, no lo puedo negar, que la respuesta fue inmediatamente, sí doctor, estoy dispuesto a ir. Igual como fue la residente a exponer el otro artículo de Sudáfrica y sin hablar mucho el inglés, y llegó a Sudáfrica y expuso tomó rienda de su obligación. Wow, ha sido una experiencia fabulosa. Cuando este personaje, este residente que todavía está cursando nuestro posgrado y que termina felizmente, Dios mediante, ahorita en diciembre, bueno, se encuentra allá, me escribe y me dice, doctor, esto es una experiencia maravillosa. Esto es algo que es increíble, sentir que nosotros podemos tener presencia, nuestra humilde cátedra en nuestra humilde universidad y nuestro humilde hospital esté, presentando una experiencia con unos residentes de nuestro posgrado. Y bueno, fabuloso. Hicimos una presentación, que yo di las pautas para la presentación, involucramos algunos elementos interesantes. Yo soy muy fanático de la colección me gustan los relojes mecánicos, e hicimos de la estructura de un reloj mecánico como cada uno de los engranajes como los elementos del NOS. Bueno, total que fue fabulosa, tuvo una aceptación interesante. Y bueno, esto ha motivado a seguir escribiendo sobre tópicos tan diversos como el que acabas de mencionar. Increíble, profe. De verdad que son cosas que hay que resaltar de aquí, por la relevancia que tiene y el impacto que tiene, y justificar el por qué hasta el momento la UCB se mantiene en el puesto que está, y que bueno, esperemos que se mantenga ahí y siga superando. Profe, ¿qué le diría a un estudiante de medicina, independientemente de su universidad y de su escuela, inclusive de la nacionalidad? Porque por lo menos aquí estamos hablando desde Venezuela, pero inclusive desde Venezuela o Latinoamérica, a un estudiante que se siente motivado a investigar pero tiene dudas o miedo en hacerlo, ¿qué le diría? ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo partiría del principio como partí yo. Yo tuve dudas, tuve miedo, tuve incertidumbre, no conseguía gente. Venía a una universidad que es muy buena, la Universidad de Carabobo. Sin embargo, igual que la Central, tiene sus problemáticas internas. Creer en uno. Dos, nunca dejar de ser creativo. Es importante mantener ese estímulo que tienen los niños de pensar siempre, ir más allá y descubrir. No está todo descubierto, falta mucho por descubrir, y que se motiven a motivar a sus superiores, bien sea a sus compañeros que están en grados superiores, así como a sus profesores. Un profesor, por muy deprimido que esté, por muy mal preparado que pueda estar un profesor, siempre tiene la inquietud interna de tratar de generar conocimiento en los inferiores. Y eso solamente es motivar al que está por encima de ti a tratar de dar más. Siempre pueden dar más. Yo no creo ni en estudiante malo ni en profesor malo. Yo lo que creo que están mal orientados, quizás estamos un poco absortos por toda la situación que vive el mundo, no solamente nuestro país, y que es difícil. A veces las situaciones económicas conllevan a que uno se sienta un poco como replegado y a veces hasta se obstina de las cosas. Pero cuando tú consigues un grupito de muchachos con una sonrisa, con una gana de estudiar, con una gana de investigar, es como cuando tú llegas a la casa o vas a un parque o vas a un centro comercial y ves un niñito de 2 años corriendo y que te sonríe. ¿Cómo te puede caer mal un niño que te está sonriendo y que te está invitando a formar parte de lo que él cree que es su mundo? Entonces ellos tienen su mundo. Los muchachos de pregrado y de posgrado tienen su mundo. Nosotros tenemos más edades, algunos más, otros menos, y nosotros no podemos equilibrar nuestro mundo con el mundo de los muchachos nuevos. Los mundos de los muchachos nuevos vienen formados incluso mentalmente, estructuralmente, ya vienen distintos de su formación. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiarles sus paradigmas. Tenemos que ver cómo entramos en ese paradigma y ayudarlos a que desarrollen una estructura buena con ese paradigma. Entonces yo le diría, conclusión, sean niños,
sean creativos y echen varilla. O sea, traten de hacer que los profesores se interesen por ustedes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, demostrando que tienen ganas, que tienen deseos de cultivar algo más que leer un libro o simplemente ver una clase en el pizarrón o en una tablet o un dispositivo electrónico. Todo eso es maravilloso, es muy bueno, la entrega del conocimiento es chévere, pero tenemos que ir más allá, tenemos que tratar como país y sobre todo la Universidad Central de Venezuela como alma mater principal del país, como demostró el último ranking, bueno, tenemos que dar las bases para que cualquier persona que estudie no solamente medicina, como lo repito, letras, literatura, filosofía, economía, ontología, tenga el mismo interés por desarrollar actividades. Y si se puede, hoy día, para estos muchachos, usted acaba de mencionarlo hace unos minutos, nos ganamos el premio del primer congreso de la facultad. ¿Con qué lo ganamos? Con un trabajo de grado. ¿De qué era? El doctor Olivero. Eso fue un trabajo que llevamos a cabo con bastante limitaciones y cosas, y se logró un trabajo fabuloso que llevó al premio del congreso de la facultad. Le estoy mencionando que hemos llevado ponencias a un congreso mundial de cirugía, pero también lo hemos llevado a un congreso mundial de cirugía bilopatopancreática. Entonces quiere decir que nuestros muchachos ya están saliendo de la frontera. Hoy día, para que ustedes lo entiendan, y es importante que las revistas de investigación venezolanas lo entiendan, hay que dejar de poner trabas a la investigación, hay que abrirse. Eso nos ha obligado a llevar más del 60%, yo digo que es mucho más, de nuestras recientes publicaciones a revistas internacionales. Y conseguimos más abiertos, más apoyo en las estructuras internacionales que en las nacionales. Eso no puede ser posible. O sea, hay que romper esa burocracia, esos vicios, esa predisposición siempre a darle la premiación a las mismas personas. Investiguen, busquen dentro de sus universidades, de sus espacios, para que vean que van a conseguir personas muy valiosas que no salen en las redes, pero que están haciendo un trabajo fabuloso. Y solamente hay que creer en las personas. Entiendo que es un mundo complejo, difícil, donde conseguimos muchas trabas y conseguimos a veces personas mezquinas y egoístas, pero también creo que son más los buenos que los malos. Entonces, y los malos no es que sean malos, simplemente es que están acostumbrados a ser protagonistas, y el protagonismo no es malo siempre que sea verdadero. Entonces yo los invito a los muchachos, que es la pregunta original tuya, es que, bueno, aquí hay un ejemplo, pues, estamos publicando afuera, hemos recibido premios, estamos concursando por congreso. Ahorita se acaba de enviar ayer un trabajo al Congreso Mundial de Coloproctología, generado con un modelo educativo también que hicimos en 3D. Y vienen nuevas cosas que no les puedo adelantar, pero que estamos trabajando seriamente. Si Dios nos permite lograrlo, creo que nos vamos a posicionar, digamos, dentro de la UCB como una estructura bastante interesante para generar cambios en las futuras generaciones a través de cambios estructurales, incluso en el currículum o en la forma de entregar el conocimiento. Entonces, yo los invito a ser partícipes activamente de estas cosas. Increíble, profe. Entonces, nada, por el momento, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, esto lo esperamos acá muy pronto. Y bueno, capaz, probablemente, bueno, para hablar sobre los nuevos trabajos que está planteando o de las fábulas de Fontaine. Bueno, esto fue una sorpresa increíble. Cuando te vi, me recordé que fuiste estudiante nuestro. Y de verdad que de momento, cuando entré aquí, vi las fábulas. Yo soy un amante de las fábulas. Me parece que Fontaine, pues, uno de los grandes escritores sobre las mismas. Hay otros dos, que no recuerdo el nombre en este momento, que son tan importantes. Incluso creo que uno de ellos es un poquito anterior a esto. Esto tiene muchos años. Y yo recuerdo habérselas mencionado en una revista porque tú me lo estás recordando. A mí se me había olvidado. Pero sí recuerdo claramente que llevaste este libro para allá. Y para mí me parece, cuando lo vi, fue agradable ver el libro. No recordaba que lo había visto en ese momento. Pero fíjate, tú me estás dando a entender que uno sí puede marcar a sus estudiantes. Y si tú lo traes aquí, es porque esto en algún momento te marcó a ti también. Y fíjate, esto no tiene que ver con cirugía. No. Pero esto tiene que ver con la vida. Y la vida incorpora la cirugía. Entonces, un cirujano
que no entienden los principios de la vida, que no entienden los principios de la gerencia, que no entienden los principios de la filosofía, los principios teológicos y otras cosas más, que pareciera que lo estamos dejando a un lado y por eso lo estamos tratando de retomar con estas publicaciones, creo que estamos mal. Si bien hay que aplaudir la inteligencia artificial, no debemos dejar de aplaudir a todo ese grupo de personas que trabajó antes de la inteligencia artificial y que ha hecho que el ser humano sea lo que es el día de hoy. Así que para mí fue un orgullo estar en este espacio. Agradezco enormemente tu entrevista, agradezco al doctor Marcos Álvarez por esta iniciativa tan fabulosa que está llevando a cabo esta área tan importante de la investigación y dar a conocer personas que a veces no estando en las redes, pero están trabajando. Y bueno, agradezco mucho haber encontrado este libro sobre el escritorio porque me refrescó el alma. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre a la orden y nos alegra mucho eso, porque para eso estamos acá, para documentar y difundir las cosas que se hacen aquí en casa. Bueno, de verdad que muchas gracias. Encantado por tu entrevista. Gracias por acompañarnos en este Detrás de Cámara Científico. Si este episodio te inspiró, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Comparte este material con tus compañeros y colegas. Cada visualización es un reconocimiento al esfuerzo de los profesores de tu Facultad de Medicina. Porque en la UCB, en materia de investigación, seguiremos venciendo la sombra. Nos veremos en el próximo episodio.